Atención, porque lo que está ocurriendo en este momento puede cambiar por completo el tablero político en Venezuela. Las informaciones que han salido a la luz son explosivas y apuntan directamente al corazón del poder chavista. Desde Estados Unidos se estaría moviendo una ofensiva que incluye señalamientos y solicitudes contra Nicolás Maduro Guerra y otros 8 altos dirigentes vinculados al régimen. Sí, leyó bien, el cerco parece estrecharse y las repercusiones podrían sentirse dentro y fuera del país. Pero eso no es todo. En medio de esta tormenta política y tras la reciente promulgación de la ley de amnistía, un diputado chavista aseguró que 379 presos políticos serán excarcelados. Una cifra que sacude el escenario nacional y que abre interrogantes: ¿es un gesto de apertura real o una jugada estratégica en medio de la presión internacional? Y como si fuera poco, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa ha lanzado un llamado contundente para poner fin a la persecución y al sufrimiento de los venezolanos, elevando aún más la tensión en un país que vive horas decisivas. Lo que viene a continuación es clave para entender el momento histórico que atraviesa Venezuela. Prepárese, porque los detalles son fuertes y las implicaciones podrían ser profundas. Sin más preámbulos, comenzamos. Estados Unidos ha elevado la presión política y judicial sobre el entorno más cercano del poder venezolano. De acuerdo con fuentes diplomáticas y reportes internacionales, Washington estaría solicitando cooperación formal para avanzar en investigaciones que involucran al hijo de Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, junto a otros 8 altos dirigentes vinculados al antiguo aparato de poder chavista. La solicitud no se presenta únicamente como un gesto político, sino como un movimiento estratégico dentro de un tablero geopolítico mucho más amplio. Lo que se estaría pidiendo no es simplemente una entrega inmediata, sino colaboración judicial, acceso a documentación financiera, expedientes, movimientos bancarios, redes empresariales, vínculos internacionales y posibles estructuras de lavado de activos. En términos prácticos, esto significaría abrir archivos que durante años permanecieron blindados por el poder político. En términos políticos, sería un terremoto interno. El señalamiento contra el hijo de Maduro tiene un fuerte componente simbólico. No se trata solo de una figura política emergente dentro del chavismo, sino de alguien que representa la continuidad dinástica del poder. Que su nombre aparezca en solicitudes de cooperación judicial internacional implica que el foco ya no está exclusivamente en el expresidente, sino en el núcleo familiar y en quienes conformaron el círculo íntimo de toma de decisiones. Pero este movimiento tiene múltiples capas. Desde Washington, el mensaje parece claro. La transición en Venezuela no puede limitarse a un cambio nominal en la cúpula, sino que debe incluir responsabilidades individuales. Para la administración estadounidense, avanzar en estos casos permitiría desmantelar lo que consideran redes de corrupción y narcotráfico que habrían operado durante años bajo protección estatal. Ahora bien, desde el lado venezolano la situación es extremadamente delicada. Aceptar plenamente esta cooperación podría generar fracturas dentro del oficialismo. Muchos de los señalados mantienen redes de influencia, contactos militares y estructuras económicas activas. Cualquier acción contra ellos podría provocar tensiones internas, reacomodos de poder o incluso rupturas inesperadas. Por eso, algunos analistas sostienen que estamos frente a una negociación silenciosa. Estados Unidos presiona públicamente, pero deja espacio para acuerdos graduales. Venezuela, por su parte, podría optar por una estrategia de cooperación limitada, entregando información parcial, mientras protege ciertas figuras clave para preservar estabilidad interna. Y aquí entra el segundo elemento que cambia completamente el panorama: la posible liberación de 371 presos políticos. La aprobación de una ley de amnistía y la inminente excarcelación masiva de detenidos por motivos políticos no es un hecho aislado, es un movimiento de alto impacto político y diplomático. Liberar a cientos de presos
envía una señal al mundo de apertura, pero también funciona como moneda de negociación en el tablero internacional. ¿Es un gesto humanitario genuino? ¿Es una estrategia para aliviar presión externa? ¿O forma parte de un acuerdo más amplio donde cooperación judicial y apertura política avanzan en paralelo? Lo cierto es que la liberación de presos políticos tiene efectos inmediatos en la opinión pública, humaniza el proceso, reduce tensiones sociales y permite que el gobierno proyecte una imagen de cambio. Sin embargo, si al mismo tiempo se avanza en investigaciones contra figuras del núcleo del antiguo poder, el impacto sería aún mayor. Se estaría combinando justicia hacia arriba y alivio hacia abajo. El riesgo, sin embargo, es evidente. Si las investigaciones avanzan demasiado rápido, podrían desatar resistencias internas. Si avanzan demasiado lento, podrían generar frustración internacional. Y si la liberación de presos se percibe como selectiva o condicionada, perdería legitimidad. Estamos, por tanto, ante un momento bisagra. La presión de Estados Unidos sobre el hijo de Nicolás Maduro y otros 8 líderes no es un simple titular, es una señal de que la fase política está dando paso a una fase judicial. Y cuando la política entra en tribunales, las consecuencias suelen ser profundas y duraderas. Las próximas horas y días serán determinantes. Habrá cooperación real, se abrirán expedientes, se confirmará oficialmente la liberación de los 371 presos políticos. ¿Estamos ante el inicio de una transición con rendición de cuentas o ante una negociación cuidadosamente calculada? No se muevan de sus pantallas, porque en breve vienen declaraciones fuertes sobre la liberación de 371 presos políticos que podrían cambiar por completo el escenario nacional. Yo no me anoto entre quienes dicen: no, esto no va a servir para nada, esto es más de lo mismo, aquí no tenemos. No, la amnistía es un pacto de paz, la amnistía es un acuerdo, y esto es lo importante y esto es lo central. Borra los delitos o los hechos considerados como delitos. No existen más desde el punto de vista penal. Podrían tener otras consecuencias, pero quedan borrados desde el punto de vista penal. ¿Cuáles son los delitos políticos? Porque la amnistía fundamentalmente es para delitos políticos, aquellos que atentan contra los intereses, contra los poderes públicos y contra las instituciones del Estado, fundamentalmente, contra los intereses políticos del Estado. Ahora bien, hay también delitos comunes que se persiguen por motivaciones políticas, y por eso a una persona a quien se le sigue, a quien se le persigue de alguna manera por ideas políticas, esa persecución puede cubrirse con delitos comunes. Estar a derecho, de acuerdo con el texto propuesto por la mayoría de la Asamblea, para optar a la amnistía, para ser amnistiado, la persona debía estar a derecho. ¿Qué se ha entendido por estar a derecho? Estar a disposición del tribunal por una causa que se ha iniciado, por una causa que se sigue, pero ese estar a derecho se ha interpretado y se había interpretado de acuerdo con decisiones del propio Tribunal Supremo, con presencia física en el tribunal. Ese artículo, porque hubo la opresión, ¿se modificó? Fue resuelto. Yo no me anoto entre quienes dicen: no, esto no va a servir para nada, esto es más de lo mismo, aquí no tenemos. No, yo creo que efectivamente las sociedades encuentran camino, y nosotros los venezolanos hemos aprendido en más de los 200 años, que los conflictos se pueden resolver entendiéndonos. Compañeros de armas en prisión, familias militares, hoy les hablo con la voz firme de un soldado que jamás renunciará al compromiso con ustedes. Sé que muchos de ustedes, la verdadera punta de lanza de esta lucha, han sido olvidados y excluidos de esta ley de amnistía.
traicionados por quienes no conocen el verdadero precio del honor militar. Ustedes son la última barrera contra la tiranía. Fueron ustedes quienes se alzaron cuando otros callaron y siguen callando cómplices del sistema. Quienes se arriesgaron por todo un país libre, aunque eso les costara su propia libertad. Y aunque hoy estén tras las rejas, aunque su moral parezca flaquear, les digo, ustedes son el alma de esta resistencia. Cada amanecer en prisión es un testimonio de su valor. No se sientan solos, no se sientan derrotados. Aquí tienen a un hermano de armas y muchos otros que seguiremos a su lado, así me toque ser el último soldado a pie. Ustedes son los guardianes de nuestra dignidad, de la dignidad del verdadero militar. Y toda Venezuela los mira con admiración y respeto. La moral a 100.000 pies de altura, como es nuestro deber mantenerla siempre. Cada día en prisión es solo un capítulo del deber cumplido. Pero eso sí, recuerden que cuando llegue su libertad, jamás tendrán que agachar la cabeza, porque lo que hoy pagan es la moneda del honor. Y cuando se encuentren en libertad, habrán cambiado días de prisión por una eternidad de gloria. Ustedes son el símbolo para las futuras generaciones, un ejemplo de valentía que nadie puede borrar. Sus familias, aunque hoy sufren, los recuerdan con orgullo, porque ustedes son los valientes defensores de la libertad. Que cada paso que dan dentro del presidio sea un recordatorio de su propósito. La victoria pertenece a quienes se mantienen firmes en su lucha y nunca abandonan su disciplina. El valor y la moral son la columna vertebral de nuestro ejército. Así que, hermanos, mantengan su valor. La historia los recordará como los que no se rindieron, como los que con valor y honor cambiaron las cadenas por gloria. Que esta sea su fuerza, que este sea su legado y que al final la victoria sea nuestra. A los compañeros activos, el miedo los paralizó. La lealtad se esfumó de ustedes que miran indolente lo que está pasando con sus propios compañeros y su silencio los convierte en cómplices de lo que ocurre. Pero hermanos, firmes ante todo, como los verdaderos hombres de la Casa de los Sueños Azules, donde la práctica de la obediencia nos llevará a ejercer el mando con justicia y recordando que la fortuna ayuda a los audaces porque el honor es nuestra divisa. Y por último, presidente Trump, secretario Marco Rubio, secretario Pete Hegseth, lo que hace cada soldado de los Estados Unidos por defender esta gran nación fue lo que hizo cada militar venezolano hoy detenido. Sus acciones fueron los primeros pasos para garantizar la seguridad de Venezuela y del hemisferio. Ellos también son héroes. Ellos también merecen la libertad. Compañeros. En un movimiento que marca un hito en la transición política venezolana tras la reciente aprobación de una ley de amnistía, el diputado oficialista Jorge Arreaza anunció que 379 presos políticos serán excarcelados entre esta noche y mañana por la mañana. Esta declaración se produjo horas después de que la Asamblea Nacional Venezolana de mayoría chavista aprobara por unanimidad una ley de amnistía destinada a beneficiar a personas detenidas por motivos políticos durante las últimas décadas. Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de supervisar la aplicación de la ley, explicó en una entrevista televisada que las solicitudes de amnistía ya fueron presentadas por el Ministerio Público a los tribunales competentes, lo que permitiría que los 379 beneficiados obtengan medidas de excarcelación en las próximas horas. Según el propio legislador, la distribución de las excarcelaciones incluye 371 presos situados en Caracas, además de otros en Barinas, Portuguesa y Monagas. Esta medida llega en un contexto de enorme expectativa social. Familiares de los detenidos llevan días frente a centros penitenciarios a la espera de noticias, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos siguen de cerca el proceso. La ley de amnistía cubre detenciones desde 1999 hasta 2026 y fue promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez como parte de un plan para apoyar la reconciliación nacional después de años de polarización política. Sin embargo,
Su alcance ha generado críticas por parte de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos por excluir ciertos casos y delitos, lo que podría limitar el número real de personas liberadas. Este anuncio representa una de las mayores liberaciones de presos políticos en décadas y genera una mezcla de esperanza y escepticismo entre la sociedad venezolana. Esperanza por la posibilidad de reunificación familiar y alivio para quienes llevan años detenidos por motivos políticos, escepticismo debido a las condiciones judiciales y al alcance real de la ley que puede dejar fuera a muchos que aún siguen tras las rejas. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue recientemente liberado tras la aprobación de la misma ley de amnistía, ha aprovechado su nueva libertad para pedir el fin de la persecución y el sufrimiento de los venezolanos. En declaraciones públicas, Guanipa afirmó que nunca debimos estar presos, ninguno de nosotros cometió un delito por el cual mereciera estar tras las rejas, subrayando que su liberación pone de relieve la necesidad de terminar la persecución política en el país y garantizar la libertad para todos los presos injustamente encarcelados. Además, el opositor hizo un llamado claro a que se respete la voluntad popular y se promuevan cambios estructurales, entre ellos la reorganización del Consejo Nacional Electoral, CNE, para abrir un proceso electoral con garantías plenas que incluya a exiliados y opositores vetados por procesos anteriores. Guanipa fue enfático al señalar que la amnistía aprobada no debería verse como una concesión, sino como un reconocimiento de que ninguno de los presos políticos debió haber sido detenido, e instó a que el proceso alcance a todos los afectados por persecución política, incluidos los exiliados. La excarcelación de 379 presos políticos en Venezuela, anunciada por un diputado chavista tras la promulgación de una nueva ley de amnistía, se perfila como un momento histórico en medio de un país que lucha por superar años de polarización y crisis institucional. Mientras sectores oficialistas defienden la medida como un paso hacia la paz y la reconciliación, figuras opositoras como Juan Pablo Guanipa insisten en que el proceso debe ser integral, poniendo fin a la persecución política y el sufrimiento de millones de venezolanos. Este momento puede marcar el inicio de una nueva etapa en la vida política del país, aunque su impacto definitivo dependerá de cómo se implemente la ley, de la respuesta de la sociedad civil y del compromiso de todos los actores políticos con una transición real hacia la democracia.